Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Vamos a hablar sobre los ronquidos. ¿Cuál es la diferencia entre un ronquido, una apnea del sueño? ¿Hay diferencias por género? ¿Cómo se puede evitar? ¿Cómo se puede detectar? ¿Cómo nos afecta? ¿Hay distintos tipos de ronquidos? No sé, tengo un montón de preguntas que le vamos a hacer a Daniela Ramos, cirujana dentista especialista en apnea de la UFRO. Daniela, te mandamos un aplauso a la distancia. Gracias por conectarte. ¿Cómo te va? Hola Iván, mucho gusto en saludar. Muy buenos días. Oye, Daniela, partamos haciendo como contexto para la gente. Obviamente todos sabemos lo que es un ronquido, pero tanto el ronquido como la apnea entiendo yo que se enfrenta cuando uno va a alguna consulta. Hay muchas opciones y profesionales que lo van a abordar de distintos lados, ¿no? Desde el neurólogo, especialista en el sueño, cirujanos dentistas como tú, hasta kinesiólogos de repente por temas de postura. ¿Cómo se aborda el ronquido desde distintos lados y particularmente qué, digamos, abordaje se le da desde la odontología o desde tu especialidad? Sí, perfecto. Bueno, en primer lugar, como para definir un poco lo que es la apnea obstructiva de sueño, es un trastorno respiratorio en el cual la respiración se va deteniendo y retomando paulatinamente y también repetidas veces durante el sueño. Entonces, en ese sentido, lo que pasa es que se bloquea la parte respiratoria, como a nivel de la garganta, el paladar, y está también relacionado con pequeños despertares del cerebro, que muchas veces uno no alcanza a tomar conciencia de que se despertó, pero nuestro cerebro entra en un nivel de actividad importante. Entonces, se aborda desde distintas especialidades, por ejemplo, efectivamente neurólogos especialistas en sueño. También pasa por el lado de los otorrinos y en el caso de los dentistas, especialistas en trastornos temporomandibulares, lo que hacemos es primero hacer un correcto estudio de sueño para diagnosticar la apnea, pero también confeccionamos dispositivos de avance mandibular que lo que hacen es aumentar el paso de aire por la vía aérea mientras la persona estaba durmiendo. Y así obviamente disminuimos los ronquidos y las pausas respiratorias. Interesante. De hecho, voy a guardarlo el dispositivo de avance mandibular para más ratito porque es, supongo, una alternativa para solucionar el ronquido, así como lo puede ser el CPAP también, ¿no? Que es una opción súper común. Pero antes de ir a las soluciones, quería ver las causas. En general, ¿qué es lo que hace que aparezca un ronquido? ¿Sobrepeso? ¿Mal dormir? ¿Puede haber alguna patología de base? ¿Genético? No sé, que tengo la nariz tapada de repente. ¿Qué es lo que gatilla más comúnmente un ronquido? Claro, bueno, hay alguna influencia de algunos factores anatómicos. Ya antes se decía, por ejemplo, que ser hombre ya generaba una predisposición a la apnea de sueño. Hoy se sabe que tanto hombres como mujeres pueden presentarla, pero también se habla, por ejemplo, factores que podrían contribuir es el diámetro del cuello, ya diámetros muy anchos, sobre 40 centímetros, es predisponente la acumulación de grasa también a nivel del cuello o la mayor tendencia a la acumulación de grasa a nivel abdominal que presiona la zona del diafragma, toda la parte respiratoria, y eso podría generar también mayor tendencia al bloqueo de la respiración. Y también la parte esqueletal, ya tanto la composición del hueso de la mandíbula, que puede ser muy pequeñita y eso hace que la vía aérea tienda a colapsar, como que hay que imaginarlo como si fuera un tubo, que ese diámetro va disminuyendo con este tipo de factores. Pero también tenemos otros, por ejemplo, presión arterial elevada. Si es que uno tiene ciertos síntomas, también podría ser como predisponente, como el índice de masa corporal también se habla que podría ser un factor como predisponente. Yeah.
Oye, y de hecho al principio tú hacías ahí la distinción entre el ronquido y la apnea, que no son necesariamente lo mismo, entonces me surge la duda, ¿puede haber un ronquido sin apnea o puede haber apnea sin ronquido? Es decir, ¿qué tan de la mano van y qué es lo que clínicamente nos preocupa? Es decir, si yo estoy roncando sin apnea, supongo que puede ser más relax que tener la apnea. La apnea parece que es el problema, ¿o no? Háblanos como de esta relación entre ronquido y apnea, ¿pueden convivir o estar separados? No sé. Claro, sí, es una buena pregunta porque generalmente existe lo primero que serían las roncopatías, que sería solamente roncar. Pero eso no lo hace inofensivo, ¿ya? Porque todas estas vibraciones a nivel del paladar blando, que es la estructura que está a nivel de la garganta, también van generando ciertos daños y mayor tendencia como a problemas cardiovasculares. Ya el hecho de tener apnea ya lo hace un poquito más grave porque estamos hablando que dejamos de respirar por un periodo de tiempo, de algunos segundos, pueden ser más de 15 segundos, por ejemplo, o hasta casi un minuto. Entonces nuestro cerebro está sin recibir oxígeno durante todo ese tiempo y eso nos va a generar mayor tendencia a enfermedades metabólicas. Ya. También puede haber, esa es la apnea obstructiva, por ejemplo, que es como que nuestra parte respiratoria se bloquea por algún motivo y eso hace que no respiremos, pero Ya. el cerebro sigue enviando la orden de que uno tiene que respirar. Pero hay otro tipo de apnea que se llaman apneas centrales, que ahí el cerebro como que se olvidara de alguna forma más coloquial y dejamos de respirar, como que la orden de respirar no existe. Ah, Daniela. Y en cuanto a las soluciones, vamos ahora, porque tú ya mencionaste el dispositivo de avance mandibular, existe otro que es el tema del CPAP, que entiendo que no tiene mucho que ver con la odontología necesariamente, pero cuéntanos sobre las distintas soluciones que existen para la apnea. Sí, bueno, el dispositivo de avance mandibular es lo que yo más tengo relación, que consiste en, voy a usar mi modelo aquí. Bueno. Normalmente la mandíbula en algunos casos se encuentra un poquitito más atrás del huesito que está arriba, ahí se ve bien, y lo que hace el dispositivo de avance es tomar la mandíbula y llevarla hacia adelante, generando esto. ¿Ya? Oye, Daniela, perdón que te interrumpa, Isi, porque también nos están escuchando por la radio. En definitiva, es como lo contrario a lo que vulgarmente, no sé si este concepto es feo o no, pero para que la gente entienda, es como lo contrario a ser papiche, ¿o no? Como tenerla hacia atrás. Y lo que hace este dispositivo es corregirlo. Claro, en términos así muy coloquiales sería como poner la perita más hacia adelante, como más papiche, como se dice. Ya. ¿Ya? ¿Y eso por qué ayuda? Eso hace que el volumen que tiene este tubo aumente. ¿Cómo? No, te preguntaba justamente eso, que por qué ayuda. Es porque deja como más despejado, por decirlo así. Claro, digamos que en una persona que tiene la mandíbula muy hacia atrás, el tubito por el que pasa el aire es muy estrecho. En cambio, al llevar la mandíbula hacia adelante, lo que pasa es que ampliamos el diámetro de ese tubo. Y así oxigenamos mejor, respiramos mejor y disminuye el riesgo de tener pausas respiratorias al dormir. Oye, y este dispositivo... Y tenemos también la parte que... Este dispositivo de avance mandibular... Sí. ¿Genera cambios permanentes? Es decir, hago la analogía con los frenillos, por ejemplo. Yo si ocupo frenillos por 1, 2, 3 años, lo que sea, yo o el paciente, y lo que te prometen siempre, no es que me voy a sacar los frenillos y ¡buah!, de nuevo va a volver la ensalada de dientes, ¿no? Sino que genera una corrección a largo plazo. ¿El dispositivo de avance mandibular es más o menos similar? Es decir, entre más yo lo ocupo, ¿mi cuerpo se va a ir como adaptando a esta forma? ¿O si lo dejo de ocupar, va a volver a su posición inicial? Sí, es algo que tiene efectos mientras se está usando. Si uno una noche no lo ocupa, va a volver a tener los mismos niveles de severidad de apnea, ¿ya? Porque en esta etapa de la adultez no es algo correctivo, ya es algo que el cuerpo ya está formado de esa manera y va a tener efecto mientras se esté usando. Y lo mismo pasa con el CPAP. Son dispositivos que están hechos como para el sueño, pero no van a corregir en ningún caso. O sea, eso tiene que ser de uso permanente, digamos. No es como yo lo ocupo 1, 5, 10 años y me curo, entre comillas. Claro. Ahora, en el caso de los niños, que igual es algo que me gustaría mencionar, es distinto.
¿Ya? porque muchas de las causas de apnea en niños es por el tamaño muy grande de las amígdalas o a veces es porque tienen el paladar muy estrecho y como están en crecimiento se puede hacer por un lado una cirugía y sacar las amígdalas o también verlo con un ortodoncista que puede hacer se llaman expansión del maxilar, que básicamente es ampliar el tamaño que tiene el paladar, hacerlo un poquito más ancho. Y en esos casos de los niños sí podría ser algo más permanente. Buena. Oye, y en tu experiencia, Daniela, porque no sé si algo que ve la odontología, pero bueno, eres experta en apnea, así que supongo que tiene conocimiento, ¿el tabique desviado podrá afectar o tiene algo que ver con el ronquido? Sí tiene que ver porque en el fondo todas estas vibraciones que se generan, que son las que producen el ronquido, se relacionan con el paso del aire. Entonces, cuando hay un bloqueo total o parcial de una de las fosas nasales, sí podría generar este tipo de vibraciones que son las que hacen que se generen estos ronquidos. Por eso a veces igual son más fuertes o menos intensos. Oye, lo otro, sé que eres especialista en temas mandibulares, etcétera. ¿Hay alguna relación entre ronquido y bruxismo? Hablemos también del bruxismo, pues, porque es otro de los trastornos del sueño, yo creo, más comunes. Y no sé si siempre, lo mismo que te hacía como la pregunta con el ronquido, pues ronquido va con apnea. ¿Cuánta gente que tiene ronquido también va con bruxismo? Uno podría decir que es como un pack del mal dormir, de alguna manera. Háblanos del bruxismo. Sí, bueno, el bruxismo de sueño, ya porque hay uno que es de vigilia que no tiene que ver con este tema, consiste en el rechinamiento de los dientes mientras uno está durmiendo. Y una de las principales causas del bruxismo de sueño es la apnea de sueño. ¿Y por qué se produce esto? Porque cuando uno tiene una apnea, se corta el paso del aire, ¿cierto? Momentáneamente, pero repetidas veces durante la noche. Entonces nuestro cerebro obviamente trata de defenderse de alguna manera y lo que hace es que nuestro cerebro se va a despertar y eso genera como una reacción que es que por una parte, bueno, se activa un poco, se aumenta más la frecuencia cardíaca, o sea que nuestro corazón empieza a acelerarse, como que nos ponemos en alerta porque básicamente nos estamos muriendo y dentro de esa respuesta viene un movimiento de la mandíbula que está diseñado para que aumente el paso del aire y en este movimiento de la mandíbula muchas veces ocurre que los dientes entran en contacto y empiezan a generar este tipo de rechinamiento. Así que la relación es directa y muchas veces al tratar la apnea debería ocurrir que el bruxismo también sea tratado y eliminado. ¿Y qué relación hay entre ansiedad, estrés crónico y todo este dolor orofacial? O de hecho te haría la pregunta de la siguiente manera. Primero expliquémosle a la gente qué es el dolor orofacial, que entiendo que está relacionado con el bruxismo, y bueno, después nos cuenta, pues es que está relacionado también con ansiedad y estrés. Claro, bueno, los trastornos temporomandibulares y el dolor orofacial, que es el nombre que recibe la especialidad, son todas aquellas condiciones que van a afectar a la salud de la articulación de la mandíbula que está aquí delante del oído y también a los músculos que están alrededor de la carita. Ya, eso a veces tiene relación, bueno, es algo multifactorial y dentro de todos los factores está la parte más inflamatoria, traumatismos y eso. O sea, el estrés no es que genere como tal dolor, pero tiene como un pequeño componente en cuanto a la manifestación del dolor. O sea, el dolor muchas veces es el que nos va a generar el estrés, pero no al revés. Yeah. Y en cuanto al bruxismo, la verdad es que eso es algo también bien bueno para desmitificar, que mucha gente cree que el bruxismo es el que genera el dolor al despertar, dolor de cabeza, dolores de mandíbula, pero la verdad es que eso no es bruxismo, sino que son trastornos temporomandibulares. O sea, puede ser que lo que esté siendo afectado sea la articulación de la mandíbula o la musculatura de la cara. Y así que algo súper importante y que es bueno mencionarlo. Claro, que al tiro uno se da el bruxismo, pues como el demonio, digamos, pero pueden haber otras razones ahí dando vueltas. Claro. Oye, Daniela, te habrás dado cuenta, tenemos preguntas fascinantes en este programa, pero también tenemos juegos, como por ejemplo... La Pecera.
Yo no sé si está enterada de esto, pero no hay que asustarse, porque acá tenemos la pecera, cada uno de estos papelitos, no hay peces acá, pero hay papelitos. Y cada uno de los papelitos son factos, que nosotros le llamamos, que son frases provocadoras, reduccionistas, relacionadas con la apnea del sueño. Yo siempre le digo acá a los invitados, no se asusten, no les voy a poner acá qué piensan de Donald Trump, sino que vamos a hablar de lo que estamos conversando, pero como te digo, frases de repente media reduccionistas que uno escucha de la gente en la calle o dudas que pueden existir relacionadas con apnea y lo que estamos conversando. ¿Te parece que saquemos un papelito de la pecera? Sí, súper. Vale, sacamos entonces un papelito de la pecera. Estamos conversando con Daniela Ramos, ella es cirujana dentista especialista en apnea de la UFRO, y estábamos hablando justamente sobre todo esto relacionado con la mandíbula, la apnea, el ronquido, el bruxismo y tanto más. Veamos qué es lo que nos dice la pecera. Las mujeres roncan más que los hombres. ¿Qué dice la experta? Bueno, más o menos va a depender mucho del caso, pero lo que sí podría decir en como respuesta a esta pregunta muy interesante es que la mayoría de las mujeres no tiene conocimiento de que ronca, ¿ya? O muchas veces roncan un poquito más leve o está subdiagnosticado, porque a muchas mujeres no se lo preguntan en consulta, y también en el caso de tener compañero de habitación, a veces ni siquiera se dan cuenta. Ya, pero no es que haya una menor cantidad o mayor cantidad en hombres o en mujeres. Todo va a depender de los factores anatómicos de cada persona. Oye, qué interesante. Entonces, a ver, cuéntanos más sobre estas diferencias por género. ¿Cuánto se sabe, si es que hay diferencias por género entre hombres, mujeres? No sé si afectará la corporalidad, digamos, asociada al género, pero por lo que nos respondes, entiendo que más que grandes diferencias, lo que sí hay es un subdiagnóstico importante en la población femenina, de apnea al menos. Exactamente, sí, hay un subdiagnóstico, y muchas de las investigaciones que se hicieron en apnea, como a lo largo de la historia, toda la evidencia clínica fue en pacientes hombres. Ya, o sea, las mujeres no se los consideraba tanto en estos estudios, a menos que fueran casos muy severos, pero tienen también manifestaciones distintas, a nivel de la sintomatología es distinto. En los hombres, por ejemplo, tienen, aparte de los ronquidos y estas pausas, tienen mucha somnolencia durante el día, andan muy cansados. En cambio, la mujer lo manifiesta más como fatiga, como falta de energía. Ya en el caso de los hombres también puede que hayan alteraciones a nivel cognitivo, como que andan con algunos problemas de concentración, de memoria, les cuesta como concentrarse en el trabajo, hay más tendencia a cometer errores. En cambio, las mujeres se expresan mucho más con ansiedad, quizá algún tipo de depresión o cambios en el estado de ánimo, irritabilidad. Eso, entonces, tienen Pero algunas diferencias también. ¿Sabemos algo sobre, ponte tú, que la fisiología de un cuerpo femenino versus el cuerpo masculino haga grandes diferencias? ¿O la verdad es que no hay mucha diferencia en cuanto a incidencia de ronquido? Porque ya tú me decías lo del subdiagnóstico, entonces eso ya obviamente hace difícil hacer un análisis justo, porque no tenemos información suficiente, ¿no? Pero al margen de aquello, ¿el ser mujer o el ser hombre te predispone más o menos a roncar o no sabemos muy bien? Claro, el ser hombre a lo largo de toda la vida nos predispone más a tener apnea de sueño. La mujer tiene una particularidad que cuenta con un factor protector hasta el punto de la menopausia, que es el rol de las hormonas, ya principalmente de la hormona que se llama progesterona. Porque la progesterona lo que hace es un poco estabilizar la respiración, y también va a aumentar la actividad de un músculo que tiene directa relación con esto de la apnea, que se llama geniogloso. Ya, y eso nos va a proteger desde la primera menstruación hasta la perimenopausia, que es cuando este efecto protector se va perdiendo. Pero también este efecto lo vamos como viendo un poco desregulado en una etapa súper importante de la mujer, que es el embarazo. Ya ahí como que se desregula toda la parte hormonal y hay mayor tendencia a tener apnea de sueño. Pero en la mujer como tal también tenemos diferencias anatómicas, porque la vía aérea superior, por ejemplo, es más pequeña, el volumen de los pulmones es más pequeño, tenemos un diafragma un poco más corto, y hay una tendencia también a que la vía aérea colapse en la etapa de sueño más profundo, que se llama sueño REM. Y bueno, a veces tenemos como estructuras craneofaciales un poquito más pequeñas también. Ya los huesitos son un poco más chiquititos
y eso podría generar también una predisposición. Buena, Daniela Ramos, cirujana dentista, especialista en apnea de la UFRO. Te mandamos un aplauso a la distancia. Gracias por conectarte con nosotros, Daniela, que estés muy bien. Gracias a ustedes por el espacio. Que tengan una bonita tarde. Chao, chao.